Supra Vortex. ¿Qué ocurre cuando desencarna un vampiro energético muy soberbio? Un vampiro energético es aquel individuo encarnado o no que te chupa energía simplemente por el hecho de que ese individuo está cerca de ti. Este individuo puede ser una persona o una entidad, específicamente un espíritu. Cuando una persona es muy negativa, pesimista, se le siente la mala vibra o es depresiva y se la pasa triste, es un candidato seguro para ser vampiro energético. Tanto así que cuando tú te le acercas, sientes que el ambiente se torna pesado, como que no hay esa buena vibra, como que algo se siente mal. Por otro lado, existen vampiros energéticos que, si bien no aparentan pesimismo y tristeza, resulta que están llenos de soberbia y ellos, en su seguridad, en su ego, al creer que siempre tienen la razón y que todo gira en torno a ellos, entonces te señalan, te acusan, te echan culpas y así hacen que el ambiente donde tú estés también se sienta pesado con la mala vibra de ellos porque son tóxicos. Ellos tienen tanta carencia de amor y una mente tan poco equilibrada que las sanas energías que les faltan te las terminan chupando a ti, debilitándote. Entonces tú debes tomar distancia para que estos vampiros energéticos no te pisoteen, porque ellos muchas veces buscan someter a quien tienen al lado para ellos tener el control, o simplemente buscan victimizarse para recibir la aprobación de los demás. ¿No has tenido alguna vez una amistad que te habla cada semana del año sobre sus mismos problemas de siempre, donde esa persona te cuenta que se siente triste como si estuviese presa en un abismo por las cosas que le pasan en su día a día y se descarga constantemente ante ti para quejarse de que todas las cosas que hace le salen mal mientras no busca tampoco una solución a sus propios obstáculos? Tú puedes ser el mejor amigo del mundo y aconsejar a una persona. La puedes orientar en la posible solución, pero cuando esa persona que se queja y se queja por todo, no toma consejo porque es una persona terca y no hace el mínimo esfuerzo por mejorar, cuando esa persona prefiere mantenerse en una posición cómoda, teniéndote a ti para que la escuches toda su angustia y sus quejas, que ahora pasan a ser palabras tóxicas y emociones tóxicas. Entonces esas personas o esa persona se convierte en un vampiro energético porque está reiteradamente creándote un ambiente melancólico, tóxico, indeseado, en el cual tú no quieres estar porque tú ya tienes aprendidas todas esas lecciones, cuyos problemas para ti son fáciles de solucionar, pero que para este vampiro energético es una tormenta exagerada y de proporciones descomunales, ya que ese individuo, ese amigo tuyo, ese familiar tuyo, no tiene la capacidad de confrontar porque simplemente no quiere hacerlo por su terquedad, aun cuando esa persona no tiene ningún problema psicológico. Al final, debes alejarte en lo posible de este tipo de vampiro energético que te chupa y te drena tus energías porque no te está dejando vivir tu propia vida y tú no te mereces vivir las falencias y fracasos de los demás. Ahora bien, es muy distinto si tienes un amigo o un familiar a quien apoyas, le das consejos cuando te lo pide y ves realmente que esa persona en un momento de angustia decide tomar tu consejo, o así no tome tu consejo al pie de la letra, le ves la motivación de que realmente quiere seguir adelante y que ya lloró lo que tenía que llorar y que ya se quejó por un sano desahogo de aquellas personas por las cuales necesitaba desahogarse y donde tú resultaste siendo un buen amigo o un buen familiar que lo escuchó primero para después orientarlo. Esta persona, por su motivación, por querer tener éxito, por su voluntad de cambio, no se convertirá en un vampiro energético y al final no carecerá de la energía propia como para venir a chuparte a ti tu propia energía. Por otro lado, ¿cómo hacer con los vampiros energéticos que tienen mucha soberbia e intentan siempre imponerse ante ti?
Este otro tipo de vampiro energético no te llorará, no se quejará como el vampiro energético triste, sino que crearán directamente un ambiente tan tóxico donde comenzarán a contradecirte en todo, aun cuando ellos no tienen la razón. Esto ocurre en casos de relaciones de pareja, entre hermanos, entre padres e hijos y entre amigos. Aquí es donde debes ser realmente sabio para no caer en la tentación de su vampírico juego para devolverle el insulto con odio. Lo ideal sería que conserves la calma aun cuando sé que eres un humano con emociones y sentimientos. Solo te digo que el fuego trae más fuego. Intenta dialogar con la otra persona sin acusarla innecesariamente también, porque entonces caerán en un círculo vicioso de la toxicidad y donde la mordida de soberbia que te está dando quien se supone que es tu ser amado te está ahora convirtiendo también en un vampiro energético, porque sientes que la situación se te escapa de las manos. Por eso debe ser útil. Controla las emociones, piensa de manera analítica, lo cual no significa ceder ante las injusticias, pero así lograrás bajar el tono a las discusiones y abrirás un camino a la posibilidad de que la otra persona entre en razón, en especial si esa persona nota que su agresividad y su soberbia no causan efecto alguno sobre ti. Entonces, de alguna manera estarás desarmando a esa persona. No seas tampoco condescendiente, háblale claro y directo a este vampiro energético, porque debes marcar bien el límite del sano amor personal y del respeto. Intenten crear un acuerdo. Si el acuerdo no existe, si el vampiro energético no quiere acuerdos porque es un ser 100% tóxico, sin capacidad de mejora humana, lamentablemente, o mejor dicho, si logras darte cuenta de esto muy felizmente para ti, porque hay gente que termina presa y sometida de por vida del vampiro energético. Entonces, si felizmente te das cuenta de que el familiar, tu amigo, tu pareja, no tiene cura alguna a su vampiresca toxicidad que te drena tus energías día y noche, tu solución final es alejarte de esa persona. Lo menos que puedes hacer por tu propia paz mental y para evitar estas taquicardias y mala vibra en casa es que no debes coexistir bajo el mismo techo que ese vampiro energético. O ese vampiro energético se va o tú te alejas. Si es tu vecina, simplemente no le hables y ya. Y si todo escala a mayores instancias, existe la ley. Pero para este video, donde estamos hablando de relaciones más cercanas entre personas que tienen una filiación o una relación de amistad o donde ha existido amor personal, si ya no puedes evitar que te llegue injustamente tanta toxicidad por parte de ese vampiro energético, tu solución es alejarte de esa persona de la manera que sea. Ahora bien, respondiendo a nuestra pregunta al inicio de este video, ¿qué ocurre cuando fallece una persona que en vida actuó como un vampiro energético muy soberbio y tóxico, o que fue una persona muy negativa y pesimista? Si has seguido los videos de este canal, hemos hablado de que la conciencia sobrevive a la ausencia de cuerpo físico, a la ausencia de cerebro. Como cuando me desdoblé en un viaje astral, me vi a mí mismo acostado desde una distancia de 2 metros y atravesé una pared de mi casa, experimentando así que la conciencia sí sobrevive a la ausencia de cuerpo físico, donde el cerebro es solamente una máquina orgánica de almacenamiento y procesamiento de datos y conceptos enviados por el verdadero ser pensante, nuestra conciencia, vulgarmente llamada espíritu, que no necesita un cuerpo físico para sobrevivir porque no somos humanos con un alma, sino que es al revés. Somos espíritus con experiencia humana. Ahora bien, cuando una persona fallece, sabiendo que esta persona en vida actuó como un vampiro energético, entonces su comportamiento no tiene por qué ser distinto al comportamiento que tuvo en vida, mientras estuvo encarnado. En otras palabras, si en el universo físico ese vampiro energético fue una persona muy egocéntrica, en el universo suprafísico, el llamado más allá, esa conciencia, ese espíritu continúa siendo un ser muy egocéntrico,
a menos que en algún momento aprenda la lección de no tomarse siempre como centro del mundo para así respetar a los demás. Entonces, ¿qué puede hacer un vampiro energético desde el universo suprafísico, desde ese más allá? Cuando digo universo suprafísico, exactamente me refiero al universo en el cual la partícula elemental, el vórtice energético, supera la velocidad de la luz, perdiendo totalmente su propiedad masa para convertirse en una partícula de supraenergía, siendo el vórtice energético el elemento que constituye el núcleo de pensamiento conceptual de las conciencias, en otras palabras, de los espíritus, en contraposición a la idea dogmática de que el origen de todos nuestros pensamientos es el cerebro físico, cuando no es así. Es como tú en tu computador, en tu ordenador, donde existe un disco duro que almacena datos y donde hay un procesador en la tarjeta madre. Pero el verdadero operador es la persona sentada en una silla detrás de ese computador. Entonces, si eres nuevo en este canal, ya te hice un resumen rápido de la idea general del vórtice de energía, que es un concepto desarrollado por mi amigo, el psicólogo transpersonal argentino, investigador suprafísico y medium científico Jorge Raúl Holguín. Ahora bien, un vampiro energético desencarnado, siendo ya un espíritu, como no le importa el altruismo ni brindar amor a los demás, probablemente se acercará de vez en cuando a husmear a los habitantes del universo físico, incluso con gente que conoció en vida, o a gente que odiaba, para intentar desestabilizar a esa persona. Quizá alguna vez has dormido 8 horas completas, te despiertas y de pronto sientes como si no hubieses dormido nada. ¿Qué ocurrió? Si en ese momento, durante esa noche o durante esa semana, si tus defensas las tenías bajas, si te faltaba amor propio, si tenías depresión, si peleaste con tu pareja, si te ocurrió algo que afectó tus emociones o si te llenaste de ego y de ira, tus defensas entonces estarán bajas y cualquier entidad negativa podrá acercarse a ti fácilmente, extrayéndote la poca energía que te queda, haciéndote sentir más débil aún, y no logras recargarte cuando despiertas. De hecho, en mi primer desdoblamiento observé que mi cuerpo astral, es decir, mi conciencia como tal, creó un duplicado perfecto de mi cuerpo físico, a modo de holograma, donde mi cuerpo astral emitía una luz blanco-azulada, con bastante brillo que iluminaba toda la habitación. Es una luz que solamente se puede observar desde el universo suprafísico porque no la puedes ver con tus ojos físicos. Pues bien, si eres una persona positiva, llena de amor, con un sano equilibrio, tu campo energético será más luminoso y más potente, de modo que entidades negativas no se pueden acercar mucho a ti porque no aguantan estar cerca de un ser con vórtices de energía vibrando más rápido, muy rápido, generando más luz de amor. Entonces, estas entidades no tienen más remedio que alejarse de ti e ir a molestar a alguien más débil. Por esa razón, las personas más atormentadas, más confundidas y con más miedo son aquellas a las que les suele ocurrir más fenómenos paranormales del tipo combustión humana espontánea, donde espíritus egocéntricos, sabiendo que una persona determinada tiene una protección energética casi nula a causa de su baja autoestima, a causa de sus roles del ego, a causa de sus propios sentimientos de culpas y pensamientos de victimización, aprovechan la ocasión entonces para acercarse cada vez más y más a esa persona, enviándole conceptos mentales muy negativos al córtex cerebral de tal persona para que se deprima y más, y enfocando también su supraenergía a una velocidad por debajo de la velocidad de la luz para adquirir de nuevo la propiedad masa y así generar actividad paranormal, efectos físicos directos como estigmas, generación de sombras, emulación de hologramas de familiares fallecidos, imitación de figuras como la Virgen María para potenciar dogmas religiosos en este caso y creencias absurdas en muchos casos, o incluso pueden generar casos de combustión humana espontánea, como el caso de combustión humana espontánea de Mary Reeser, publicado ya en este canal. Ahora bien, ¿cómo te proteges de ataques de espíritus egocéntricos en tu día a día y mientras duermes para que no te chupen tu energía? Es sencillo, pero tan difícil de lograr para algunos.
Simplemente debes tener la intención de actuar con amor cada día, no tomándote como centro del mundo, sino siendo sanamente empático, tanto contigo mismo, para no llegar al narcisismo, pero sobre todo también debes tener empatía con el resto de las personas, porque cuando eres empático, cuando logras ponerte en el lugar de las demás personas y entender su punto de vista, alejándote así de solamente tu punto de vista egoísta e indiferente, pues no es lo mismo una persona negativa que es indiferente ante la vida y ante los demás, donde es incapaz de tener empatía con otras personas, donde es incapaz de sufrir por el dolor ajeno, porque no le importa o porque directamente les desea lo peor a los demás. A una persona que es positiva, cuyo pensamiento está en la luz. El espíritu de la persona negativa estará compuesto por vórtices de energía vibrando a una velocidad muy baja y por lo tanto tendrá poca protección, mientras que el espíritu de la persona positiva estará compuesto por vórtices de energía vibrando a una velocidad muy alta y por lo tanto tendrá mucha protección energética. Además de que su córtex cerebral funcionará mejor porque su mente analítica tomará el mando de sus decisiones y no su mente reactiva, que es impulsiva e irracional. Por otro lado, si eres una persona positiva y llena de amor cuando falleces, una persona de bien, aquellos espíritus que vibren más denso que tú no podrán alcanzarte debido a esta ley suprafísica sobre la velocidad de vórtices de energía. La explicación de todo esto está en el vórtice de energía y debo dejar en claro que cuando una partícula supera la velocidad de la luz, esta partícula, el vórtice de energía, pierde su propiedad masa para ingresar ahora al universo suprafísico. Y esta diferencia supraenergética de velocidad permite hacer cosas como lo que hice cuando atravesé la pared de mi cuarto. Pues mi cuerpo astral, mi conciencia real, mi yo como espíritu estaba integrado por vórtices de energía sin su propiedad masa, permitiéndome así atravesar cualquier objeto del universo físico. Si llegaste al final de este video, entonces ya tienes una idea de que debes vivir en función del sano amor altruista para protegerte de todo ataque negativo de espíritus egocéntricos, brujerías y de supuestos amarres que, si bien tales amarres no existen, sí se pueden acercar a ti a espíritus muy negativos, pero solo si tú lo permites, porque junto con el amor no existe nada más poderoso que el poder de decisión de nuestro libre albedrío para enfrentar y superar cualquier obstáculo de la vida, ya sea que estés encarnado o desencarnado. Dale like, cuéntanos abajo tu experiencia con vampiros energéticos, comparte este video y suscríbete. Gracias.